porque tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Gracias a Radio Santa Biblia te presentamos la reflexión del Evangelio del día. Nos acercamos a ti, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haber malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y les dijo: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. O se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Honor a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio nos purifiquen de nuestros pecados. Queridos hermanos, todavía resuena en nosotros el capítulo 15 de San Lucas, las parábolas de la misericordia, la oveja perdida y encontrada, ese pastor que no descansó hasta encontrarla, aquella mujer alegre porque se le perdió una moneda, barrió, arregló su casa y la encontró. Y la tercera parábola, aquel padre que recuperó a sus dos hijos, porque también el que vivía con él en la casa estaba lejos, estaba lleno de orgullo, era ambicioso, pero pudo reunirlos, pudo nuevamente tener con ellos esa conversación para ser cercano. Pues eso reflexionábamos de la misericordia. Dios que da una respuesta al pecado y al mal que nosotros los hombres hacemos, una respuesta que es dar vida, que es cercanía, una oportunidad. Y caminar Él con nosotros, porque aquella oveja no regresó sola al redil, regresó en los brazos del buen pastor. Porque aquella moneda cuando se encontró ya no estuvo aparte, estuvo junta con las otras 9. Y porque aquellos dos hijos se sentaron a la mesa con su padre. Eso es la misericordia, es la cercanía de Dios. Y entonces el Señor nos ayuda a superar, a vencer el mal, los obstáculos. Pues con ese mismo amor, mis hermanos, hoy la Iglesia
nos presenta esta advertencia. Ten cuidado con la idolatría de las riquezas, del poder y la vanagloria. Hay que partir del hecho que todo ser humano tiene un poquito o mucho de esto. Nadie puede decir que esta realidad es ajena a nuestra vida. Todos, ¿verdad?, tenemos un poquito y le llamamos a eso poder, ¿verdad?, decisiones que uno puede tomar. De ahí la cosa va subiendo, ¿verdad?, el matrimonio, la familia, a lo mejor en una oficina, o hay quien incluso tiene un cargo de servidor público. O un poquito también de riquezas, ¿verdad? Al final no es en sí el contar las cosas, sino cuánto está pegado a eso nuestro corazón. Y por último está la vanagloria, que significa pensar que las cosas materiales lo son todo. O el cariño de la gente, o el aprecio de la gente, y entonces el ser estimado por ellos, y no darnos cuenta que las cosas están de paso, ¿verdad? El tiempo va avanzando y hay un relevo generacional, ¿verdad? Esta semana aquí nos reunimos de las parroquias vecinas, los consejos parroquiales, y en una de las pláticas surgía eso. ¿Cómo le estamos hablando a nuestros jóvenes de Dios? Se sienten atraídos, rechazados, juzgados por la iglesia. Y entonces de repente solo vamos quedando personas mayores. Pero cuesta ver un joven en la iglesia o verle también encandilado. De lo contrario, el joven piensa, no, es que allí mi modo de vestir me lo critican. Es que allí uno no puede hablar. Es que allí otros son los que cantan, los que leen, los que aquí, los que allá. Entonces surgía esa preocupación, ¿verdad? Sí, es verdad, hay gente que está en la iglesia, pero si solo somos mayores, no estamos pasando el testigo de la fe. Entonces el joven que va creciendo no encuentra un hueco donde meterse, o la iglesia no le es algo atractivo, sino, como ya decíamos, un lugar donde lo juzgan, donde lo critican, donde no encaja. Entonces eso es algo natural, ¿verdad? El relevo generacional es algo natural. Entonces ahí es donde ayuda el de estar prevenido contra la vanagloria. Ahora estás tú en ese cargo, después va a estar otro y tienes que prepararle el camino, y luego tendrás que ser humilde cuando no seas tú el que esté en ese cargo o el que tome esas decisiones. En la primera lectura, el profeta Amós, en el Antiguo Testamento, uno de los primeros profetas, es conocido por su denuncia social. Él habla del tema de la justicia, ciertamente la justicia de Dios, pero dice, los hombres tienen que imitar a Dios también en la justicia. Y entonces ahora el fragmento que hemos escuchado, él hace una denuncia de injusticias, y precisamente de aquel que ha caído en la idolatría de la riqueza, del poder, y se ha fascinado por las cosas que pasan de este mundo. Y entonces dice el profeta, se oprime al pobre. Y aquí pone los ejemplos, ¿verdad? Hay de aquel que disminuye las medidas, no da cabal la libra, no da cabal la botellita de leche. Hay de aquel que aumenta los precios. Hay de aquel que altera las balanzas, ¿verdad? Por decir algunas cosas. Ahí está el profeta enunciando, ¿verdad?, injusticias. Alguien que quiere su propio provecho, pero a costa de hacer daño a los demás. Y dice el profeta, eso no puede ser así. Podrás engañar a los hombres, a lo mejor por un tiempo, porque también los hombres se cansan, ¿verdad? La injusticia tiene esa insatisfacción que cansa. Pero a Dios no. Dios todo lo ve. Y de Dios no solamente no lo engañarás, sino que de su justicia no escaparás. Luego en la segunda lectura nos sorprende que el apóstol San Pablo nos hable de ese afán que tenemos los hombres, de llevar una vida tranquila, de vivir en paz.
Y entonces el profeta dice, siempre en nuestras oraciones, pidamos por todos los hombres y encomendemos también a nuestro gobernante, dice el profeta, el apóstol San Pablo. Esta semana, si nos tuvimos un poco pendientes, el Papa Francisco visitó un país que se llama Kazajistán. Allí en Oriente Medio son de las regiones que se consideran donde pasaron y vivieron las grandes religiones tradicionales del mundo. Religiones que allá en Oriente también tienen un peso político muy fuerte. Y entonces allí se realizó una convención, ¿verdad?, de líderes religiosos para impulsar ese gran anhelo de vivir en paz. Y entonces, ¿por qué va el Papa a esas reuniones? Porque tiene que quedar bien claro, ¿verdad?, que en nombre de Dios, el cristianismo también ama la vida. En nombre de Dios, el cristianismo construye la paz. Y así tiene que ser toda religión, ¿verdad? Toda religión, si es verdadera y si es auténtica, va a amar lo que Dios ama. Si Dios ha creado todo cuanto existe, Dios ama la vida. No se puede en nombre de Dios hacer una guerra o en nombre de Dios hacerle daño a un ser humano. Entonces es importante, ¿verdad?, ese tema de la paz, ese tema de llevar una vida tranquila. Y entonces aquí nos dice el apóstol San Pablo, hay que rezar por nuestros gobernantes. Claro que sí. Hay que reconocer, ¿verdad?, de que en esas decisiones se necesita sabiduría. Y esa es parte también de nuestra vida social. No se preocupen que no voy a hablar de política, nunca ha sido esa mi intención, ¿verdad? Siempre es hablar del Evangelio, pero es importante que el cristiano se dé cuenta, ¿verdad?, de lo que significa. Decía Monseñor Romero, existe la santa política. Y hay que rezar, así como rezamos para que hayan sacerdotes, para que hayan monjitas, para que haya gente que predique la palabra de Dios y todos los ministerios que se necesitan en la iglesia, también hay que rezar que surjan políticos, que comprometidos con su fe, lleven toda esa riqueza allá donde Dios los quiera poner en un cargo público. Y desde allá hacer el bien, desde allá pensar en los demás, ¿verdad?, pensar en ayudar. Claro, es que si el cristiano se separa de eso, ¿verdad? Antiguamente, por poner un ejemplo, se pensaba que habían profesiones que no podía practicar un cristiano. Y una de ellas era ser soldado romano. Entonces era como un filtro. No, usted no va a poder ser cristiano, no va a poder recibir el bautismo porque mire lo que se dedica, ¿verdad? Y ya ve cómo son los romanos de malos. Pero rápidamente surgió la reflexión, ¿verdad? Bueno, pero puede haber un soldado romano bueno. Puede haber un soldado romano que con amor a Dios, con amor a Jesús, haga obras de caridad y entonces también, ¿verdad?, luche contra la injusticia y defienda y aquí y allá. Entonces resultó de que sí. Entonces toda profesión, si es honesta, si es una profesión humana, claro que un cristiano tiene que estar allí y no dar un paso atrás, porque si no se está dejando el lugar al que no conoce a Jesús y ese modo de pensar va totalmente distinto al de nuestra fe. Entonces aquí San Pablo está diciendo en la segunda lectura que a la vez que rezamos también nos preocupamos por eso. En el Evangelio, mis hermanos, el Señor dice, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Cuando dice aquí el dinero, lo está poniendo en un nivel de ídolo. Por eso es de pensar más en la idolatría de las riquezas. ¿Y qué pasa entonces si hay dos señores? El ser humano no se puede dividir. Al final va a terminar agradando a uno y quedando descontento del otro. Ese es el problema, dice San Pablo. Y entonces las riquezas no pueden ser un ídolo, porque es algo vano, es algo que va a pasar.
La riqueza es un medio, es algo que sirve para. Dice San Pablo a Timoteo, primera carta, capítulo 6, versículo 10. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos han perdido la fe por esto, dice el apóstol, y otros se han extraviado. Decíamos que es un consejo lo que la iglesia nos está dando. Ten cuidado con la idolatría de las riquezas, la idolatría del poder, con la vanagloria, la vanidad de las cosas. El personaje del Evangelio podría parecer que nos lo está poniendo el Señor de ejemplo. Tiene que quedar muy claro que no. Ese personaje es corrupto, es tramposo, es infiel. Jesús no nos está poniendo de ejemplo ese personaje. Si alguien hay que alabar en esa parábola, ¿quién es? El dueño, que rápidamente actuó, ¿verdad? Esto no puede seguir así, usted ya no va a seguir en su cargo, entrégueme cuentas. Si alguien hay que alabar es a él, porque se tiene que actuar también con prontitud y con contundencia, si no uno se vuelve cómplice. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor de ese personaje? Hay un momento donde dice: gánense amigos que puedan recibirlos en el cielo. Ahí está el punto, ¿verdad? Él comenzó a hacer trampa. ¿Y tú cuántos barriles de aceite le debes a mi amo? 100, inscribe 50. ¿Y cuántos sacos de trigo? 100, escribe 80. Allí está haciendo una trampa, ¿verdad? Está robando, está con corrupción, quedando bien con el otro y tal. Sí, pero lo está haciendo pensando: así esta persona yo le voy a caer bien y cuando yo le pide un favor me lo va a hacer. Entonces dice el Señor: no, el cristiano no actúa de esa manera. Pero si tú eres generoso, si tú eres una persona bondadosa, vas a tener amigos. Y entonces la amistad te va a valer, ya sea en los momentos de prueba, de dificultad, pero lo más grande, vas a tener gente que hable bien de ti en el cielo. Entonces, ¿verdad? Sorprende cómo el Señor dice: mira, esta persona, por la idolatría del dinero, por la idolatría del poder, cometió estos pecados. Pero hay quien podría ser que con la riqueza, utilizándola como un medio, se dedique a hacer favores. Hay quien cuando esté en ese puesto, en esa oficina o dentro de la iglesia, ¿verdad?, que esté en una coordinación de un grupo, de verdad se dedique a cuidar a los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Esa persona está ganando amigos. Amigos que van a hablar muy bien de ti en el cielo, ¿verdad? Ahí es donde el Señor le da vuelta a la parábola. Mira lo que hace el malvado, eso no lo va a hacer el cristiano, pero sí puede ganarse amigos con buenas obras. Porque al final, hermanos, esto es así, ¿verdad? Las cosas materiales nos pueden distanciar y alejar. Y la persona se siente así, sola, que no tiene amigos, ¿verdad? Porque es el camino del egoísmo, de la autorreferencia. En cambio, la persona generosa, la persona buena, que cae bien, ¿verdad?, le sobra gente que quiera ayudarle. Ese es el tesoro más grande, la amistad. Y de entre todos esos amigos, el principal, ¿quién es? Dios. Dios, que se hace presente también en el prójimo y de una manera especial en el más necesitado. Hermanos, no hay que resolver nada, ¿verdad? En 15 minutos no se puede resolver nada, pero sí es bueno que usted quede inquieto. Hay que tener cuidado. No hay que hacer de la idolatría, del poder, de la riqueza o la vanidad de las cosas. Eso me puede apartar de la fe. Eso sí es muy bueno. Que usted quede como inquieto y diga: qué bueno es la iglesia que nos va enseñando, ¿verdad? Y ojalá usted pueda transmitirlo a sus hijos, porque ahí viene otro tema de plática. ¿Y cómo se le enseña esto a un hijo de 10 años? ¿Cómo se le enseña a un joven, ¿verdad?, que va comenzando su carrera de abogado, su carrera de médico? Hijo, tenga cuidado. Lo van a intentar cobrar, lo van a intentar sobornar, va a poder encontrar esto y lo otro. Usted no caiga en eso, hijo, que su corazón sea recto. No ponga su amor en las riquezas de este mundo. No vaya detrás y ambicionando de un puesto, ¿verdad?,
después no vaya a utilizar eso para decir, hoy me la voy a vengar con este que me vio mal, con aquel que no me dio. No, hijo, su corazón. ¿Cómo se enseña esto? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo se enseña esto? Ahí está el reto del cristiano, porque la primera enseñanza es con el ejemplo de nuestra vida. Se ponen de pie, hermanos, vamos a profesar nuestra fe. Confiados en tu misericordia, Y la palabra de Dios se hizo radio. Radio Santa Biblia te presentó la reflexión del Evangelio del día, desde la parroquia El Divino Niño. con tu amor y gracias, Señor, caminar.